Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Asignatura Balance de Materia y Energía. En este video se mostrará cómo hacer un simulador que ayuda al balance de masa de un equipo de extracción. Inicialmente supongamos un problema. Mediante un proceso de extracción se requiere separar el benceno de una corriente de refinería que contiene 70% de benceno en una mezcla de hidrocarburos parafínicos y de naftenos. Para ello se utilizará el dióxido de azufre líquido. Se sabe que cuando se utilizan 3 libras de dióxido de azufre por cada libra de alimentación al proceso, se obtiene una corriente de refinado que contiene 0.1666 fracción masa de dióxido de azufre y el resto de benceno. La corriente de extracto contiene todos los componentes que no son benceno, algo de dióxido de azufre y aproximadamente un cuarto de libra de benceno por libra de hidrocarburos diferentes del benceno. Determina el balance para este proceso. Este simulador lo realizaremos en Excel. Como pueden ver, aquí se representó el aparato en el cual se va a llevar a cabo la extracción. Se representaron las corrientes de entrada, la cual la corriente 1 es la corriente de alimentación y la corriente de entrada 2, que es donde viene el dióxido de azufre. También se representaron las corrientes de salida, que es donde está el refinado y donde también sale el extracto, que es la corriente 4. Se representaron con M mayúsculas las cantidades de flujo másico que tiene cada corriente y con M minúscula las cantidades de fracción masa de cada componente. En el problema nos dice que por cada 3 libras de flujo másico de la corriente 2 que entra 1 libra de flujo másico de la corriente 1, la cual utilizaremos como nuestra primera relación auxiliar. También nos dice que por cada cuarto de libra de benceno que sale en el extracto en la corriente 4, sale 1 libra de hidrocarburos diferentes de benceno, la cual utilizaremos como nuestra segunda relación auxiliar, como aquí se puede ver. Ahora vamos a poner los datos que nos dan en el problema. En el problema nos dice que entra una fracción masa de hidrocarburos diferentes de benceno en la corriente 1 igual a 0.3 y nos dice que entra una fracción masa de benceno en la corriente 1 igual a 0.7. En el problema también nos dice que en la corriente 2 entra una fracción masa de dióxido de azufre igual a 1. Así como también nos dice de la corriente 3 que entra una fracción masa de dióxido de azufre, más bien que sale de dióxido de azufre de 0.1666 y también sale como refinado una fracción masa de benceno igual a 0.8334. Ahora, como sabemos, por la ley de la conservación de la materia, en todo proceso la materia que entra debe ser igual a la materia que sale. En este caso se aplican las corrientes de entrada que deben de ser iguales a las corrientes de salida. Por lo tanto, la sumatoria del flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 deben ser igual a la sumatoria del flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. Esto también se aplica en el balance por componente, por ejemplo, de los hidrocarburos diferentes del benceno. Estos nada más están presentes de entrada en la corriente 1, por lo cual se multiplica el flujo másico de la corriente 1 por la fracción masa de los hidrocarburos diferentes de benceno en la corriente 1, y esto debe de ser igual a la multiplicación de donde sale, que sería en la corriente 4, y por lo tanto se multiplica el flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa de los hidrocarburos diferentes de benceno en la corriente 4. Y lo mismo se tiene que hacer para el balance del benceno y del dióxido de azufre. Como no tenemos ningún flujo másico, en este caso vamos a suponer uno. Supongamos el de alimentación, vamos a ponerle que son 1000 y vamos a asignarlo a su casilla. Y hagamos la sustitución de todos los valores conocidos en el balance por componente.
Como se puede ver, ya también sustituimos el valor supuesto del flujo másico de la corriente 1. Y con ello podemos observar cuáles serían nuestras incógnitas. Sería el flujo másico de la corriente 4, la fracción masa de los hidrocarburos diferentes del benceno en la corriente 4, el flujo másico de la corriente 3, la fracción masa del benceno en la corriente 4, el flujo másico de la corriente 2 y la fracción masa del dióxido de azufre en la corriente 4. Con esto nos queda un sistema de ecuaciones el cual vamos a resolver. Aquí, como pueden ver, ya enumeramos las ecuaciones que nos pueden servir. La ecuación A, esa sería la ecuación B. La ecuación del balance general sería ecuación 1 y las ecuaciones del balance por componentes sería la ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Ahora vamos a resolver para obtener nuestras incógnitas. Como ya supusimos un valor para el flujo másico de la corriente 1 y con ayuda de la ecuación A de nuestras relaciones auxiliares, podríamos suponer o más bien despejar y encontrar el flujo másico de la corriente 2. Como pueden ver, aquí ya tenemos el despeje. Sería el flujo másico de la corriente 2 igual a 3 que multiplica al flujo másico de la corriente 1. Nos da 3000. Ahora vamos a asignarlo a su casilla. Esto sería para que el simulador pueda funcionar posteriormente. Ahora de la ecuación 2 vamos a despejar la multiplicación del flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa de los hidrocarburos diferentes de benceno en la corriente 4, como podemos ver aquí. Esto para posteriormente poder despejar la ecuación B. Resolviendo el despeje, nos quedaría una multiplicación que sería el flujo másico de la corriente 1 por la fracción masa de los hidrocarburos diferentes de benceno en la corriente 1. Y eso nos da 3. Como dije anteriormente, este valor nos va a ayudar a despejar la ecuación B, alguno de sus factores, porque ya al tener los 300 podríamos despejar la multiplicación del flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa del benceno en la corriente 4. Como pueden ver, el despeje aquí ya está hecho. Ahora vamos a resolverlo. Esto sería igual a el flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa de los hidrocarburos diferentes de benceno en la corriente 4, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Serían los 300 divididos entre 4. Ahora, como podemos ver, en la ecuación 3 ya tendríamos el valor de casi todas las incógnitas. La única que nos quedaría sería el flujo másico de la corriente 3, el cual vamos a despejar, como aquí se puede mostrar. Ahora, resolviendo, nos quedaría el flujo másico de la corriente 1 multiplicado por la fracción masa del benceno en la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 4 por la fracción masa del benceno en la corriente 4, el cual ya habíamos sustituido o más bien calculado anteriormente. Sería nuestro 75. Todo esto dividido entre la fracción masa del benceno en la corriente 3, que aquí tenemos. Ahora vamos a asignarla a su casilla correspondiente, que sería la del flujo másico de la corriente 3. Ahora, en el balance general, que sería la ecuación 1, ya tenemos el flujo másico de la corriente 2, el flujo másico de la corriente 3 y el flujo másico de la corriente 4. No, perdón, el flujo másico de la corriente 1. La incógnita que nos queda sería el flujo másico de la corriente 4, el cual vamos a despejar, como aquí se ve. Ahora vamos a resolverlo. El flujo másico de la corriente 4 sería igual a el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 menos el flujo másico de la corriente 3. Ahora vamos a asignar el valor a su casilla correspondiente.
Ese sería el flujo de la corriente 4, flujo másico. Ahora, lo mismo ocurre en la ecuación 4, ya que tenemos el valor de casi todas las incógnitas. La única que nos faltaría sería el flujo, la fracción masa del dióxido de azufre en la corriente 4, y por lo tanto lo vamos a despejar, como aquí se ve. Ahora resolvámoslo. Sería igual a, doble paréntesis, el flujo másico de la corriente 2 por la fracción masa del dióxido de azufre en la corriente 2 menos el flujo másico de la corriente 3 por la fracción masa del dióxido de azufre en la corriente 3. Cerramos el doble paréntesis y todo eso irá dividido entre el flujo másico de la corriente 4. Ahora asignemos el valor a su casilla correspondiente. Como dije anteriormente, esto funciona para que el simulador pueda ser utilizado, ¿no? Ahora, de nuestra ecuación 3, la única incógnita que tenemos sería la fracción masa del benceno en la corriente 4. Por lo tanto, pasaremos a resolver el despeje y los cálculos. Esto sería igual a, abro doble paréntesis, el flujo másico de la corriente 1 por la fracción masa del benceno en la corriente 1 menos flujo másico de la corriente 3 por fracción masa del benceno en la corriente 3. Todo eso dividido entre el flujo másico de la corriente 4. Ahora vamos a asignar el valor a su casilla correspondiente. La fracción masa del benceno en la corriente 4 es igual al cálculo. Ahora, como podemos ver, el único valor que nos falta de calcular sería la fracción masa de los hidrocarburos diferentes del benceno, esto en la corriente 4. Esto será más fácil calcularlo por el principio de fracciones masa, ya que sabemos que la suma de las fracciones masa de una corriente debe de dar 1, por lo tanto vamos a hacer una resta. Esto sería 1 menos la fracción masa del dióxido de azufre menos la fracción masa del benceno, ambas de la corriente 4, y esto nos da el valor de la fracción masa de los hidrocarburos diferentes del benceno en la corriente 4. Ahora vamos a asignarlo a su casilla correspondiente. Ahora, teniendo el simulador completo, vamos a verificar que funcione correctamente. Esto lo haremos comprobando el balance general y posteriormente cambiando el flujo másico y las fracciones masa de la corriente 1, que es la corriente de alimentación. Estamos metiendo los flujos másicos para ver si coincide el balance, y como podemos ver, sí coincidió. Ahora cambiemos el flujo másico de la corriente 1. En este caso pongamos 400.000 y cambiemos las fracciones masa por 0.5 cada una. Como podemos ver, en el balance general se comprueba que da el mismo resultado. Muchas gracias.